Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió: así será también con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a sus hermanos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu de paciencia, espíritu de perdón. Alejamos al mal espíritu, espíritu del mal, espíritu de egoísmo, espíritu de odio, espíritu de falta de perdón. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bien, pues estamos todavía con esta memoria de lo que es el 15 de septiembre, 16 de septiembre, para algunos países centroamericanos y, bueno, México, por supuesto. Se está celebrando esta fiesta de la independencia. Países como Guatemala, Honduras, se han unido también a celebrar una independencia pues ligada a esta fecha. Y pues sí, es importante, yo lo decía, grabé un programa por ahí el día 4 de julio, celebrar la independencia, pues es importante celebrarla desde una visión pues mucho más profunda, liberarnos de la esclavitud del pecado, de la ignorancia. Mucha gente está ignorante y de cosas fundamentales como es la palabra de Dios, como es la voluntad de Dios, como es la luz que Dios nos da a través de su palabra. Pero que la principal cosa que deberíamos celebrar es liberarnos de esa esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte y de una ignorancia también, porque cuando uno conoce la historia
de nuestros países, de nuestro continente, pues no te la cuentan tan fácil o no te despista tan fácil. Miren, vivimos en un país finalmente con un corte protestante, porque este país fue fundado principalmente por una visión de la vida, una visión protestante. Y tenemos mucho que agradecerles, ciertamente, pero déjenme decirles una cosa, la visión católica de la vida, no solo en este país, sino en todo el mundo, es mucho más profunda. Nada menos, miren, los sacramentos son regalos de Dios grandísimos. Un sacramento es capaz de santificarte y santificar a los demás. En la visión protestante y anglosajona en la que vivimos, más bien la unión entre un hombre y una mujer es más como un contrato, como una manera de negociar, pero el sacramento va más allá. Te da la capacidad de santificarte hasta en las actividades más sencillas, como lavar un plato, como barrer, como trapear, como hacer las cosas más básicas, manejar, ir y venir. Estás siendo santificado. ¿Y qué no decir del bautismo? ¿Qué no decir de la primera comunión y de la confirmación? O sea, ser católico y tener esta visión de los sacramentos es algo fundamental. Vivimos en una sociedad que no le apuesta a los sacramentos porque sigue siendo teñida por este corte protestante en el que vivimos. Es importante pues valorar nuestra herencia. Desafortunadamente a veces los católicos, los que tenemos esta herencia católica, no la valoramos. Más bien a veces pues, nos pasa lo que Jacob y Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Y bien, esto lo digo como una entrada nada más para... sí, es importante que valoremos pues, nuestras fechas de una independencia. Es bueno también celebrarla, traerla a la memoria, pero unirla a un contexto mucho más grande de que es la visión de Dios, el reino de Dios, que es finalmente por los sacramentos. Y el sacramento por antonomasia pues, es la Sagrada Eucaristía, donde Jesús se hace presente y nos invita, ¿verdad?, a darnos su vida, a ser sus amigos y a darnos fuerza, como cantábamos ahorita, en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles. Él tiene el control de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino de la historia. Es el Señor de la historia, y la historia se va a mover de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que decir que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, debemos hacerlo con mucha convicción, con mucha seguridad, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, en mi vida, pero también en la sociedad. Ciertamente hemos entrado ya a tiempos difíciles, pero realmente no tendríamos que preocuparnos demasiado en el sentido de que el Señor tiene el control, tiene la fuerza. La primera lectura de hoy, el gran José el soñador, Joseph the Dreamer, este joven que fue ahora sí que abofeteado, pateado por sus hermanos, traicionado, y que finalmente llegó a ser un gran personaje en Egipto porque lo vendieron como esclavo. Está para darles la mano. Vemos aquí cómo perdona a sus hermanos. Los hermanos, cuando murió su padre, porque el padre, ustedes sabemos, en las familias que funcionan normalmente o que tratan de funcionar normalmente, los padres, sea el padre que la madre, tienen una función muy importante de unidad. No podemos darles patadas al pesebre. O sea, nuestros padres y madres que Dios nos ha dado tienen una función muy, muy importante en nuestra vida humana. Cuando murió el padre de los 12 hermanos, bueno, de las 12 tribus, o los representantes de las 12 tribus de Israel, uno de ellos José, los hermanos tuvieron miedo. Dijeron, ahora sí, ya, a lo mejor se estaba portando bien con nosotros porque estaba el papá vivo, pero ahora que ya murió, a lo mejor nos va a dar una buena desconocida. Y leemos que José les dice, no tengan miedo, dice, yo estoy con ustedes, yo los he perdonado. Lo que hicieron tal vez lo hicieron pues, en un momento de debilidad, y sin embargo Dios se valió de un momento difícil para que de un mal Dios sacara un bien. Por eso decimos que Dios escribe derecho
en los renglones torcidos de nuestra vida. A veces uno dice, bueno, ¿y cómo es que llegué a esta situación? ¿Cómo es que estoy aquí? Bueno, pues Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra vida cuando nosotros asumimos pues con fe esa situación. José los perdona, los hermanos están contentos, lo abrazan, pues llora José y bueno, es todo un mensaje de perdón, el perdón como la medicina más grande que puede haber. Por eso en el Evangelio Jesús no va a dudar en decirle a Pedro, sí tienes que perdonar y no siempre, sino sobre todo de corazón, ¿verdad? Por eso Pedro le dice, oye, ¿y si mi hermano me ofende, tengo que estarlo perdonando? Dice, sí, y no solamente siempre, sino de corazón. Eso significa 70 veces 7. Entonces, si con una sola palabra quisiéramos decir, hoy el mensaje es el perdón, un llamado al perdón, a perdonar a nuestro prójimo, perdonarnos a nosotros mismos. Y bueno, todo eso está ligado también a lo que quiero entrar a la carta a los romanos. El día de hoy, la carta a los romanos nos da una senda lección de salir del infantilismo, tanto humano como espiritual, como moral, y entrar a una etapa de mayor adultez, a una aventura de mayor crecimiento. Y es a través de estas palabras de la epístola donde San Pablo magistralmente nos dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para esto murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Pero ¿qué estamos viendo hoy en nuestra sociedad? Que más bien mucha gente está viviendo no tanto para Dios ni para su prójimo, para sus hijos, sino está viviendo muchas veces más bien para sí misma. En años pasados que creció mucho toda esta situación del... ahora sí que toda la cuestión abortiva y todo esto, podíamos encontrar letreros, especialmente aquí en Estados Unidos, obviamente eran muchos letreros pagados por los que les interesa la industria abortiva, que decía, my life, my body, my choice, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, se considera pro-choice en este país. Deberíamos ser pro-life, pero mucha gente aquí se considera pro-choice. Y desafortunadamente en muchas iglesias también se consideran pro-choice porque ahora sí que es mi cuerpo, decían las mujeres, ¿verdad? O dicen, es mi vida y es mi asunto, es my business, ¿verdad? No te metas con mi vida. Ante esta palabra del Señor que hoy se nos viene, dice, nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor y vivimos en este caso, para el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Es un estado de infantilismo. Quisiera agarrar un poco un tono ahí de nuestro querido Latinoamérica. Muchos de nuestros países latinoamericanos viven una especie de infantilismo por sus gobiernos, porque el gobernante populista y muchas veces dictador quiere tener puros niños ahí que no sepan mucho de la vida, ni de la historia, ni de situaciones. Y te voy a dar, no te preocupes, aquí mismo en este país, ¿verdad? Simplemente ahorita hubo una deuda que tenía que ver mucho con los pagos de las deudas a la universidad, a los colegios. Y bueno, está viendo eso, yo te voy a dar para que tu deuda ya no la tengas, ¿verdad? Y puede parecer algo muy, muy bondadoso, pero finalmente ellos no dan nada gratis, es para tenerte cautivo y tenerte finalmente como un eterno niño. ¿Qué hace un niño? Aquí tenemos a Luisita, ¿verdad? Por aquí, tenemos a Paula, ellos son niños, niñitas muy buenas. Hay unos más grandecitos aquí que tenemos, pero siguen siendo niños.
¿Qué hace un niño? Un niño no se tiene que preocupar prácticamente de casi nada. Le llega su comidita, le llega sus zapatitos, todo, y está contento, ¿verdad? Por eso a veces yo he escuchado a algunos adultos que dicen, ay, yo quisiera ser niño, sobre todo cuando se llega el tiempo de pagar los biles, ¿verdad? Que tienes que sacar pago de esto, pago del otro, pago de aquello, y por si fuera poco, ¿verdad? Te llega una multa sorpresa, ¿verdad? O un pago sorpresa. Por eso es cierto, muchos adultos dicen, yo quisiera ser niño, yo no me gustaría tener todo esto, ¿verdad? Pero bueno, así es una etapa de la vida que, bendito sea Dios, cuando se tiene una etapa de niñez alegre, contenta, que tus papás, por así que le entran allí a la situación, pues es una etapa muy bonita. Y todos tendríamos que vivir una niñez feliz para poder ser adultos felices, al menos con un básico de responsabilidad y de alegría, ahora sí que verdadera. Pero el problema es, ¿verdad?, que la sociedad en la que vivimos hoy, entre niño y adolescente se queda la sociedad porque no se vive tanto para los demás, como dice San Pablo hoy. Nosotros no vivimos, los cristianos no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Cristo, que murió por nosotros. Dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Entonces, con todos estos contracorriente en la que vivimos, ¿verdad?, que más bien, aún siendo adulto, mucha gente quiere vivir solamente para ellos. Por eso no es extraño encontrar, gracias a Dios, pienso yo que nuestra cultura latina se da menos, pero no es extraño encontrar que mucha gente ya adulta y aún ya casada con hijos, que todavía primero está vestirse ella o él o ellos o la botella, ¿verdad? A veces con mucha frecuencia vemos gente que gasta casi toda su semana, su quincena, y pues trae allí, y muy generoso, invitando a los amigos, ¿verdad?, para que sepan que él es Juan Camaney, pero pues eso qué, ¿verdad? Finalmente es como un narcisismo, un egoísmo, y seguir siendo niños, adolescentes. Pues el Señor nos invita pues a dar este paso de madurez, a vivir ya no tanto para nosotros, sino para Dios y para nuestro prójimo. Con esto termino. Con las culturas antiguas y aún presentes, pero sobre todo en las culturas antiguas, cuando la gente, los muchachos, las jóvenes, hombres y mujeres, iban dejando la edad, digamos, de niño adolescente y te entrabas ya a la vida adulta, muchos tenían tipo rituales de pasar de esa edad de inmadurez a una edad de madura. Y, por ejemplo, los sacaban en las tribus, los agarraban a medianoche, los sacaban, los llevaban a la selva por allá, les daban sus bofetadas, los marcaban inclusive en la cara, o les quitaban algún diente, así como diciendo, ya entraste a la edad adulta, ahora sí ya ponte las pilas, ¿verdad? Ya vas a entrar a otra etapa en tu vida. Cada sociedad ha tenido inclusive en algunas sociedades latinoamericanas prehispánicas era alrededor de los 12 años ya, entrabas ya a ser un adulto, a hacerte responsable de muchas cosas. Y bueno, hoy vivimos con eternos niños, por eso los papás, yo creo que una de las cosas más grandes que nos debe preocupar es hacer madurar a nuestros hijos para que se vayan haciendo más responsables. Se supone que la quinceañera, ¿verdad?, que debiera ser ya una etapa ya donde la muchachita, pues mucho más responsable, ya casi como un adulto, pero a veces en algunos casos es como echarle más fuego a la gasolina. Los consienten tanto que la niña siente que todavía es la reina de allí de la casa y de todo, pero en un sentido negativo, ¿verdad? Es decir, que todavía necesita toda la atención del mundo. Vamos pues a redimir nuestras culturas, vamos a redimir pues nuestras vidas, viviendo ya no tanto para nosotros, sino para Jesús. Y termino con esta gran pregunta, ¿verdad? ¿Nosotros para quién vivimos? ¿Para Dios, para el prójimo, para nuestros hijos, o todavía para
para nosotros, ¿verdad? Yo creo que eso se valió en una etapa de infantilismo, ahorita ya, o de adolescencia, ahorita tendríamos que entrar a esta aventura de la edad adulta, donde finalmente pues somos más nosotros mismos. Y que se quitaran ese velo, nos quitáramos ese velo a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel de pueblos latinoamericanos. Ojalá los dictadores, ¿verdad?, que generan un pueblo infantilista acabaran. Y a veces, como dicen, la culpa no la tiene el indio, sino el que la hace compadre. A veces se hacen grandes estos dictadores porque no hay gente que quiera luchar por su pueblo. Vamos pues a agradecerle a Dios el don de la Eucaristía, el don de los sacramentos. Vivimos en un país con una visión protestante de la vida, pero nosotros aquí somos un fermento del amor de Dios, signos sacramentales del amor y de la presencia de Dios. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.